La Toyota Hilux dominó el mercado durante décadas. Pero hay un problema. Hoy existen pickups que cuestan menos, tienen interiores mucho más modernos, mejor tecnología e incluso sistemas 4x4 que muchísimos expertos respetan más que el de Toyota. Y lo más interesante es que una de estas pickups que verás en este video está empezando a hacer que muchísima gente deje de comprar Hilux por primera vez en años. Pero ojo, porque otra de estas pickups tiene una reputación de durabilidad tan brutal que muchos dicen que podría durar más que la propia Toyota. Hoy te vamos a mostrar las 5 pickups que están humillando a la Toyota Hilux en tecnología, confort y relación calidad-precio. Así que comparte este video con tus amigos para que se unan al mejor canal automotriz del mundo. Esto es Autotech. Comencemos. Número 5. Hace apenas unos años muchísima gente se habría reído si alguien decía que una pickup china podía convertirse en una amenaza real para la Toyota Hilux. Porque durante décadas, Toyota dominó el segmento con una reputación prácticamente intocable. Y honestamente, para millones de personas comprar una Hilux era casi una decisión automática. Pero el mercado comenzó a cambiar muchísimo más rápido de lo que varias marcas tradicionales esperaban. Y la prueba más clara de eso es la Changan Hunter. Porque esta pickup pasó de ser una camioneta que casi nadie tomaba en serio a convertirse en una de las opciones más comentadas en varios mercados de Latinoamérica. Y lo más interesante es que no intentó ganarle a Toyota copiando la fórmula japonesa. Lo hizo atacando exactamente los puntos donde muchísima gente comenzó a sentir que la Hilux se quedó atrás. Desde afuera la Hunter tiene una apariencia muchísimo más agresiva y moderna de lo que muchos esperaban de una pickup china. Faros LED delgados, parrilla enorme, líneas bastante robustas y una presencia que sinceramente hace que algunas versiones de Hilux comiencen a verse demasiado conservadoras. De hecho, muchísimas personas dicen exactamente lo mismo cuando la ven por primera vez. Parece una pickup mucho más costosa de lo que realmente vale. Pero aquí viene lo realmente interesante. Donde la Changan Hunter empezó a llamar la atención de verdad fue en el interior. Porque mientras varias pickups japonesas todavía siguen usando diseños bastante tradicionales, Changan apostó por una cabina muchísimo más tecnológica. Pantalla central grande, tablero digital, materiales suaves en varias zonas y una sensación moderna que honestamente sorprende muchísimo en este rango de precio. Y aquí es donde Toyota empieza a tener un problema serio. Porque mientras una Hilux medianamente equipada puede acercarse fácilmente a los $45,000 o incluso superar los $50,000 en algunos mercados, la Changan Hunter normalmente ronda entre los $30,000 y $35,000 dependiendo de la versión. Y eso cambia completamente la conversación. Porque muchísima gente comenzó a hacerse una pregunta bastante incómoda para Toyota. ¿Realmente vale la pena pagar $15,000 más solamente por la reputación de la Hilux? Y honestamente ahí es donde la Hunter comenzó a hacerse viral en muchísimos canales automotrices. Ahora hablemos de mecánica porque aquí también empezó a sorprender bastante. Dependiendo del mercado, la Changan Hunter utiliza un motor 2.0 litros turbo diésel capaz de producir alrededor de 190 caballos de fuerza y cerca de 390 Nm de torque. Y sinceramente esas cifras ya empiezan a verse bastante competitivas frente a varias pickups tradicionales del segmento. Además, varias versiones incluyen transmisión automática de 8 velocidades, modos de manejo y sistemas 4x4 bastante competentes para uso real. Y aunque probablemente todavía no tenga el historial extremo de Toyota en trabajos pesados, sí comenzó a demostrar algo importantísimo. Las pickups chinas ya no son simplemente camionetas baratas llenas de pantallas. Y eso empezó a preocupar muchísimo a varias marcas tradicionales. Porque hace algunos años las marcas chinas competían solamente por precio. Hoy comenzaron a competir también en diseño, equipamiento, potencia y experiencia interior. Y sinceramente la evolución fue muchísimo más rápida de lo que muchos esperaban. Pero ojo, porque tampoco vamos a fingir que la Hunter es perfecta. Todavía existe una enorme duda sobre la durabilidad a largo plazo. Porque Toyota pasó décadas completas demostrando que una Hilux puede sobrevivir prácticamente cualquier cosa. Y muchísima gente sigue comprando Toyota pensando exactamente eso. Tal vez no sea la más moderna, pero probablemente seguirá funcionando dentro de 15 años. Y honestamente esa reputación todavía pesa muchísimo. También está el tema de reventa. Porque mientras la Hilux mantiene uno de los valores de reventa más fuertes del mercado completo, las pickups chinas todavía tienen que demostrar cómo envejecerán después de muchos años. Pero aquí aparece lo más peligroso para Toyota. Cada año la diferencia entre las pickups japonesas y las chinas comienza a hacerse más pequeña. Y mientras Toyota sigue apostando muchísimo por reputación y tradición, Changan empezó a vender algo que muchísima gente moderna está buscando hoy: tecnología, diseño y muchísimo equipamiento por menos dinero. Y sinceramente eso está funcionando bastante bien. Porque hoy muchísimas personas ya no quieren solamente una pickup resistente.
También quieren algo que se vea moderno, que tenga una cabina tecnológica y que se sienta más premium todos los días. Y ahí es donde la Chang'an Hunter comenzó a meterse en una conversación donde hace pocos años nadie habría imaginado verla. Pero aunque la Hunter sorprendió por precio, tecnología y diseño, la siguiente pickup hizo algo todavía más complicado. Porque mientras muchas camionetas intentan verse modernas, esta logró sentirse muchísimo más refinada y premium sin perder capacidades reales de trabajo. Y honestamente muchísima gente ni siquiera sabe que comparte ADN con una de las pickups más durables del mercado completo. Número 4. La Mazda BT-50 probablemente sea una de las pickups más infravaloradas de todo el mercado. Porque mientras Toyota vende reputación y Ford vende tecnología, Mazda decidió ir por un camino completamente distinto. Hacer que una pickup se sintiera muchísimo más refinada y premium de lo que realmente cuesta. Y honestamente cuando manejas una BT-50 entiendes inmediatamente por qué muchísima gente termina sorprendiéndose con esta camioneta. Porque aquí no todo gira alrededor de verse agresiva o intentar parecer una pickup extrema diseñada solamente para trabajo pesado. Mazda apostó por algo mucho más difícil de lograr: equilibrio. Y justamente ahí es donde empezó a diferenciarse de muchísimas rivales tradicionales. Desde afuera la BT-50 tiene uno de los diseños más elegantes de todo el segmento. No intenta verse exageradamente robusta ni futurista. Se ve limpia, seria y bastante premium. De hecho, muchísimas personas dicen exactamente lo mismo cuando la ven por primera vez. Parece una pickup mucho más cara de lo que realmente vale. Y sinceramente no están tan equivocados. Porque mientras varias pickups medianas todavía mantienen interiores bastante utilitarios, Mazda hizo algo que pocas marcas logran en este segmento: crear una cabina que realmente se siente cercana a una SUV premium. Materiales suaves, excelente ensamblaje, diseño minimalista y una sensación de calidad que honestamente sorprende muchísimo la primera vez que entras. Y aquí es donde la Hilux empieza a perder terreno para algunos compradores. Porque aunque Toyota sigue siendo extremadamente respetada por confiabilidad, hay muchísima gente que comenzó a sentir que el interior ya no transmite la misma sensación moderna y refinada que varias rivales nuevas. Y la BT-50 aprovecha exactamente eso. Pero aquí viene una de las partes más interesantes de esta pickup. Muchísimas personas no saben que comparte plataforma y muchísima ingeniería con la Isuzu D-Max. Y eso cambia completamente la percepción del vehículo. Porque cuando juntas el refinamiento de Mazda con una base mecánica que tiene reputación de durabilidad bastante sólida, empiezas a entender por qué esta camioneta comenzó a llamar tanto la atención en varios mercados. Ahora hablemos de mecánica porque aquí también sorprende bastante. Dependiendo de la versión y del mercado, la Mazda BT-50 utiliza un motor 3.0 litros turbo diésel capaz de producir alrededor de 190 caballos de fuerza y cerca de 450 Nm de torque. Y honestamente esas cifras ya la colocan bastante cerca de varias versiones de Hilux. Además, muchas configuraciones incluyen transmisión automática de 6 velocidades y sistemas 4x4 bastante competentes tanto para carretera como para caminos difíciles. Pero aquí está la gran diferencia. La BT-50 se siente muchísimo más refinada manejando todos los días. Y eso importa más de lo que parece. Porque hoy muchísima gente compra pickups no solamente para trabajo pesado. También las usan para viajes, ciudad, familia y manejo diario. Y ahí es donde el confort empieza a jugar un papel enorme. La suspensión está mucho mejor refinada de lo que muchos esperan y el aislamiento también ayuda muchísimo. La BT-50 se siente bastante más civilizada que varias pickups tradicionales del segmento. Y sinceramente eso hace que muchísima gente se sorprenda cuando la prueba. Ahora hablemos de precio porque aquí también empieza a volverse bastante interesante. Dependiendo del mercado, una Mazda BT-50 normalmente puede costar entre $38,000 y $45,000. Y aunque no es tan barata como algunas pickups chinas, sí suele ser más accesible que varias versiones equivalentes de Hilux o Ranger. Y ahí Mazda empezó a ganar un tipo de comprador muy específico. Personas que quieren una pickup capaz y confiable, sí, pero que también se sienta elegante, cómoda y mucho más premium por dentro. Porque honestamente hay muchísima gente que ya se cansó de pickups demasiado simples o excesivamente enfocadas solamente en trabajo duro. Pero ojo, porque tampoco vamos a fingir que la BT-50 es perfecta. El principal problema probablemente sea percepción de marca. Porque aunque Mazda tiene excelente reputación en automóviles y SUVs, en pickups todavía sigue estando muy por detrás de Toyota o Ford en reconocimiento global. Y eso afecta muchísimo las ventas. También está el tema de imagen. Porque mientras la Ranger intenta verse extremadamente tecnológica y la Hilux transmite resistencia extrema, la BT-50 apuesta muchísimo más por refinamiento y elegancia.
Y eso significa que algunas personas simplemente seguirán prefiriendo una pickup con apariencia más agresiva o más tradicional. Pero aquí es donde Mazda comenzó a ganar silenciosamente muchísimo respeto. Porque cada vez más compradores empezaron a darse cuenta de algo bastante interesante. No todas las pickups tienen que sentirse toscas o incómodas para ser capaces. Y la BT50 probablemente sea una de las mejores pruebas de eso. Además, muchísimas personas que prueban esta camioneta terminan diciendo exactamente lo mismo. No esperaba que se sintiera tan premium. Y sinceramente ese tipo de reacción vale muchísimo. Pero aunque la BT50 sorprendió por refinamiento y comodidad, la siguiente pickup construyó su reputación de una manera completamente distinta. Porque mientras algunas camionetas intentan sentirse premium, esta pasó años demostrando sus capacidades en algunos de los terrenos más extremos del planeta. Y honestamente muchísimos expertos en off-road la respetan incluso más que a la propia Hilux. Número 3. La Mitsubishi L200 probablemente sea una de las pickups más subestimadas de todo el segmento. Porque mientras Toyota domina titulares y Ford roba atención con tecnología, Mitsubishi silenciosamente lleva décadas construyendo una de las camionetas más capaces para off-road real. Y honestamente muchísimos expertos la respetan muchísimo más de lo que la mayoría de personas imagina. Porque aquí no estamos hablando solamente de una pickup diseñada para verse robusta en redes sociales. La L200 construyó su reputación en condiciones extremas de verdad. Y ahí es donde empezó a diferenciarse muchísimo de varias rivales modernas. De hecho, hay algo muy interesante pasando con esta camioneta. Mientras muchísimas pickups actuales comenzaron a enfocarse cada vez más en lujo y tecnología, Mitsubishi siguió apostando fuerte por capacidades reales fuera del asfalto. Y sinceramente eso hizo que la L200 se ganara una comunidad extremadamente fiel. Desde afuera probablemente no sea la pickup más agresiva ni la más futurista del segmento. Y honestamente, algunas personas incluso consideran que su diseño es demasiado extraño comparado con la Ranger o la Hilux. Pero aquí viene el punto importante. Muchísima gente que realmente hace off-road serio no compra una pickup solamente por apariencia. La compran por capacidad. Y ahí es donde la L200 empieza a volverse peligrosamente buena. Porque uno de los mayores puntos fuertes de esta camioneta es el sistema Super Select 4WD de Mitsubishi. Y honestamente, muchísimos expertos consideran que es uno de los sistemas de tracción más completos y respetados del segmento completo. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque a diferencia de varios sistemas tradicionales, el Super Select permite una conducción muchísimo más versátil dependiendo del terreno. Arena, barro, piedra, lluvia o caminos extremadamente complicados. Aquí es donde la L200 comenzó a construir una reputación bastante seria entre personas que realmente usan sus pickups fuera de carretera. Y ojo, porque esto no salió de la nada. Mitsubishi pasó años compitiendo y ganando en rallies extremadamente duros como el Dakar. Y toda esa experiencia terminó influyendo muchísimo en la filosofía de esta pickup. Ahora hablemos de mecánica porque aquí también se pone bastante interesante. Dependiendo del mercado, la L200 utiliza un motor 2.4 litros turbo diésel capaz de producir alrededor de 181 caballos de fuerza y cerca de 430 Nm de torque. Y aunque sobre el papel algunas rivales ofrecen cifras más altas, la manera en que entrega la potencia se siente bastante sólida para manejo fuera del asfalto. Además, varias versiones incluyen transmisión automática de 6 velocidades y diferentes modos de terreno que ayudan muchísimo en condiciones difíciles. Pero aquí viene algo importantísimo. La L200 también sorprendió bastante por consumo. Porque comparada con algunas pickups más grandes y pesadas, Mitsubishi logró mantener cifras bastante eficientes para una camioneta 4x4 de este tamaño. Y hoy eso importa muchísimo más de lo que parece. Porque en varios mercados los precios del combustible siguen subiendo y muchísima gente ya no quiere una pickup que consuma cantidades absurdas de diésel todos los días. Ahora hablemos de precio porque aquí también empieza a presionar bastante a Toyota. Dependiendo de la versión y del mercado, una Mitsubishi L200 normalmente ronda entre los $35,000 y $45,000. Y eso significa que muchas veces puede costar menos que una Hilux equivalente ofreciendo capacidades off-road que muchísimos expertos consideran incluso mejores. Y sinceramente ahí es donde Toyota empieza a tener competencia real. Porque durante muchísimos años la Hilux prácticamente dominó la conversación cuando alguien hablaba de pickups resistentes para terrenos difíciles. Pero hoy muchísimas personas que realmente hacen off-road comenzaron a mirar muchísimo más hacia Mitsubishi. Y eso empezó a cambiar la percepción del segmento. Pero ojo, porque tampoco vamos a fingir que la L200 es perfecta. Uno de los puntos más criticados sigue siendo el interior. Porque aunque Mitsubishi mejoró bastante en tecnología y materiales, todavía hay personas que sienten que la cabina no se ve tan moderna o premium como la Ranger o algunas pickups chinas nuevas. También está el tema de percepción global. Porque Toyota sigue teniendo una reputación muchísimo más fuerte en reventa y confiabilidad extrema para el comprador promedio. Y honestamente eso todavía pesa muchísimo. Pero aquí aparece algo muy interesante.
Muchísimas personas que realmente conocen de pickups y manejo fuera de carretera suelen decir exactamente lo mismo. La L200 probablemente no sea la más lujosa ni la más tecnológica, pero sí es una de las más capaces cuando el terreno se pone serio. Y sinceramente ese tipo de reputación vale muchísimo. Porque mientras algunas camionetas intentan impresionar con pantallas gigantes o interiores futuristas, Mitsubishi siguió enfocándose en algo mucho más importante para muchísimos compradores: capacidad real. Y ahí es donde la L200 comenzó a ganar silenciosamente muchísimo respeto. Pero aunque la Mitsubishi sorprendió por capacidades off-road y eficiencia, la siguiente pickup construyó una reputación todavía más extrema. Porque mientras varias marcas intentan llamar la atención con marketing y tecnología, esta camioneta pasó años demostrando algo muchísimo más importante: que probablemente sea una de las pickups más durables de todo el mercado completo. Y honestamente muchísima gente dice que podría durar incluso más que la propia Hilux. Número 2. La Isuzu D-Max probablemente sea una de las pickups más silenciosas del mercado cuando hablamos de fama global. Porque mientras Toyota, Ford y Nissan se llevan casi toda la atención, Isuzu lleva décadas haciendo algo muchísimo más importante: fabricar motores diésel absurdamente durables. Y honestamente muchísima gente que realmente trabaja con pickups conoce perfectamente la reputación de esta camioneta. Porque aquí no estamos hablando de una pickup diseñada solamente para verse moderna o impresionar con pantallas gigantes. La D-Max construyó su nombre de una manera completamente distinta: durabilidad, resistencia y mecánica capaz de soportar cantidades absurdas de trabajo duro. Y sinceramente ahí es donde empezó a ganarse muchísimo respeto. Desde afuera la nueva generación mejoró muchísimo visualmente. Porque durante años una de las críticas más grandes hacia Isuzu era precisamente esa: sus pickups se sentían demasiado simples y demasiado enfocadas solamente en trabajo. Pero eso comenzó a cambiar. Ahora la D-Max tiene una apariencia muchísimo más moderna, faros LED agresivos, mejor diseño frontal y una presencia que honestamente ya no se siente tan anticuada al lado de rivales mucho más populares. Pero aquí viene lo realmente importante. La verdadera razón por la que esta pickup comenzó a llamar la atención está debajo del capó. Dependiendo del mercado, la D-Max utiliza un motor 3.0 litros turbo diésel capaz de producir alrededor de 190 caballos de fuerza y cerca de 450 Nm de torque. Y sinceramente, aunque esas cifras no parezcan escandalosas sobre el papel, el verdadero punto fuerte de esta camioneta es otro: confiabilidad. Porque Isuzu lleva años construyendo una reputación extremadamente fuerte en motores diésel comerciales y de trabajo pesado. Y muchísima gente considera que la D-Max tiene una de las mecánicas más resistentes de todo el segmento completo. De hecho, hay personas que dicen exactamente lo mismo cuando hablan de esta pickup. Tal vez no sea la más famosa, pero probablemente sea una de las que más aguanta. Y honestamente ese comentario empezó a repetirse muchísimo. Además, varios usuarios destacan algo bastante importante: el consumo. Porque a pesar de ser una pickup robusta y bastante capaz, la D-Max logra cifras bastante eficientes para su tamaño. Y hoy eso importa muchísimo más de lo que parece. Especialmente para personas que usan pickups todos los días. Ahora hablemos de precio, porque aquí también empieza a volverse peligrosamente competitiva. Dependiendo de la versión y del mercado, una Isuzu D-Max normalmente puede costar entre $38,000 y $48,000. Y eso significa que en muchos casos termina siendo más barata que varias versiones equivalentes de Hilux, ofreciendo una reputación mecánica extremadamente fuerte. Y aquí es donde Toyota empieza a tener un problema interesante. Porque durante décadas, la Hilux prácticamente dominó sola la conversación sobre durabilidad extrema. Pero hoy cada vez más personas comenzaron a mencionar también a Isuzu cuando hablan de pickups capaces de durar cientos de miles de kilómetros. Y sinceramente eso no le conviene nada a Toyota. Pero ojo, porque tampoco vamos a fingir que la D-Max es perfecta. Porque aunque mejoró muchísimo en tecnología e interiores, todavía hay personas que sienten que no tiene el nivel de refinamiento o modernidad visual de una Ranger o incluso algunas pickups chinas nuevas. También está el tema de presencia global. Porque aunque Isuzu tiene una reputación fuertísima en ciertos mercados, sigue siendo una marca muchísimo menos popular para el comprador promedio. Y honestamente eso afecta bastante. Porque muchísima gente sigue comprando Toyota simplemente por confianza de marca. Y cambiar esa percepción toma muchísimo tiempo. Pero aquí viene lo más interesante de todo. La D-Max comenzó a ganar exactamente el tipo de comprador que más debería preocuparle a Toyota. Personas que realmente usan pickups para trabajo pesado y que priorizan durabilidad por encima de cualquier otra cosa. Y cuando ese tipo de clientes empieza a mirar otras opciones, la conversación cambia muchísimo. Además, la nueva generación mejoró bastante en seguridad, tecnología y confort.
pantallas más modernas, mejores asistencias de conducción y una cabina muchísimo más agradable para uso diario. Y sinceramente eso era justamente lo que le faltaba. Porque antes la D-Max era vista casi exclusivamente como una herramienta de trabajo. Hoy empezó a sentirse también como una pick-up mucho más completa para familia, viajes y manejo diario. Y ahí fue cuando comenzó a convertirse en una amenaza real. Pero aunque la Isuzu D-Max construyó una reputación brutal por durabilidad y resistencia, la siguiente pick-up hizo algo todavía más peligroso para Toyota. Porque mientras la Hilux siguió apostando por confiabilidad y tradición, esta camioneta llevó el segmento completo hacia otro nivel en tecnología, interiores y experiencia de manejo. Y honestamente muchísima gente comenzó a sentir que hizo que la Hilux se viera vieja de repente. Número 1. Llegamos al lugar de la pick-up que probablemente más está haciendo sufrir a la Toyota Hilux en todo el mercado global. Porque mientras Toyota pasó años dominando gracias a reputación y confiabilidad, Ford decidió llevar el segmento completo hacia otro nivel en tecnología, confort, potencia y experiencia de manejo. Y honestamente muchísima gente comenzó a sentir que la Ranger hizo que la Hilux se viera vieja de repente. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una pick-up diseñada para trabajo pesado. Ford prácticamente convirtió la Ranger en una mezcla entre camioneta extrema, SUV premium y vehículo tecnológico. Y sinceramente ahí es donde empezó el verdadero problema para Toyota. Desde afuera la nueva Ranger tiene una presencia muchísimo más agresiva y moderna que antes. Faros LED en forma de C, parrilla enorme, líneas robustas y una apariencia que honestamente transmite muchísima más sensación de camioneta moderna que varias rivales japonesas. De hecho muchísimas personas dicen exactamente lo mismo cuando ven una Ranger nueva al lado de una Hilux. La Toyota comienza a sentirse muchísimo más conservadora visualmente. Pero aquí viene lo realmente fuerte: el interior. Porque sinceramente este probablemente sea uno de los puntos donde Ford más humilló a Toyota. Mientras la Hilux todavía mantiene una cabina bastante tradicional en varias versiones, la Ranger apostó completamente por tecnología y sensación premium. Pantalla vertical enorme, tablero digital, mejores materiales, iluminación ambiental y una experiencia interior que honestamente parece más cercana a una SUV de lujo que a una pick-up mediana tradicional. Y ahí es donde muchísima gente comenzó a hacerse una pregunta bastante incómoda para Toyota. ¿Por qué pagar tanto dinero por una Hilux que por dentro se siente más vieja? Y sinceramente esa conversación empezó a crecer muchísimo. Ahora hablemos de mecánica porque aquí también se pone bastante seria. Dependiendo de la versión y del mercado, la Ranger puede montar motores 2.0 litros biturbo diésel o incluso motores V6 turbo diésel de 3.0 litros. Y aquí es donde Ford empezó a golpear fuerte. Porque algunas versiones superan fácilmente los 250 caballos de fuerza y ofrecen más de 600 Nm de torque. Y honestamente esas cifras ya empiezan a colocarse en otro nivel frente a muchísimas pickups medianas tradicionales. Además, la transmisión automática de 10 velocidades ayuda muchísimo tanto en carretera como en manejo off-road. Y sinceramente muchísimos reviewers automotrices coinciden en algo: la Ranger probablemente sea una de las pickups más refinadas de manejar actualmente. Y ahí Toyota comenzó a perder terreno. Porque mientras la Hilux sigue sintiéndose extremadamente resistente y durable, la Ranger empezó a sentirse muchísimo más cómoda, silenciosa y tecnológica todos los días. Ahora hablemos de precio porque aquí también se pone interesante. Dependiendo del mercado y de la versión, una Ford Ranger normalmente ronda entre los $45,000 y más de $60,000. Y sí, algunas configuraciones pueden incluso superar a la Hilux en precio. Pero aquí está la diferencia importante. Muchísima gente siente que la Ranger justifica muchísimo más ese dinero por todo lo que ofrece. Y honestamente ahí está el verdadero golpe para Toyota. Porque durante años, la Hilux podía cobrar más gracias a reputación. Pero hoy Ford comenzó a ofrecer muchísimo más producto visualmente, tecnológicamente y mecánicamente. Y eso cambió completamente la conversación. Pero ojo, porque tampoco vamos a fingir que la Ranger es perfecta. Porque aunque Ford mejoró muchísimo en confiabilidad comparado con hace algunos años, Toyota todavía conserva una ventaja psicológica gigantesca cuando hablamos de durabilidad extrema a larguísimo plazo. Muchísima gente sigue pensando exactamente esto: la Ranger puede ser más moderna, pero la Hilux probablemente sobreviva más años. Y honestamente esa percepción todavía pesa muchísimo en varios mercados. También está el tema de costos. Porque algunas reparaciones y mantenimientos de Ford pueden resultar bastante más caros dependiendo del país. Pero aún así hay algo imposible de negar: la Ranger fue probablemente la pick-up que más evolucionó en los últimos años. Y sinceramente muchísimas personas comenzaron a verla como la nueva referencia del segmento completo. Porque mientras Toyota siguió apostando muchísimo por tradición y reputación, Ford entendió perfectamente hacia dónde se estaba moviendo el mercado. Más tecnología, más potencia, mejores interiores y una experiencia muchísimo más premium. Y ahí es donde la Ranger comenzó a convertirse en una amenaza real para la Hilux.
De hecho, muchísimos compradores que prueban ambas pickups terminan diciendo exactamente lo mismo. La Toyota sigue sintiéndose extremadamente resistente, pero la Ranger se siente como una pickup de nueva generación. Y honestamente ese comentario debería preocupar muchísimo a Toyota. Y ahí los tienes, 5 pickups que hoy están demostrando que la Toyota Hilux ya no domina sola como antes. Claro, la Hilux sigue siendo una de las camionetas más confiables del mercado, pero hoy existen rivales con más tecnología, mejores interiores y muchísimo mejor relación calidad-precio. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál elegirías tú? Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos para que se unan al mejor canal automotriz del mundo. También puedes entrar gratis a la comunidad oficial de WhatsApp de Autotech, escaneando el código QR en pantalla o usando el link de la descripción. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes unirte como miembro para obtener beneficios exclusivos. Ahora dale clic a uno de los videos en pantalla porque el siguiente también te va a sorprender. Esto fue Autotech. Nos vemos en el siguiente video.